Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra conferencia Jueves Archivístico 2025, titulada Gestión de riesgos de desastres aplicados a los archivos. Mi nombre es Jacqueline Berizueta Aguilar, soy docente de la Escuela Nacional de Archivística y especialista en conservación documental. En esta oportunidad los estaré acompañando en la calidad de moderadora y para ello daré lectura a mi hoja de resumen profesional. Soy licenciada en Conservación y Restauración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría en Gestión e Innovación Educativa por la Universidad Católica CE Sapientae. Cuento con un programa en especialización de Gestión Cultural por la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas y programa de especialización en Gestión Pública por la Universidad Continental. Actualmente me desempeño como coordinadora de la Dirección de Conservación del Archivo General de la Nación. Con 10 años de experiencia en conservación y restauración de bienes patrimoniales, asimismo ejerzo como docente hace 4 años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dictando el curso de conservación y restauración en soporte documental, y en la Escuela Nacional de Archivística, dictando el curso de conservación documental 2, y dirijo la consultora JB Restaura, dedicada al rubro de la conservación, restauración y gestión de bienes culturales. A continuación, les hago llegar el saludo especial y cordial de la jefa institucional del Archivo General de la Nación, la magíster Olinda Graciela Rengifo García, así como también el saludo de la directora de la Escuela Nacional de Archivística, Alina Pilar Caldas Acevedo. Antes de dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy, les comento que en los comentarios del chat de esta transmisión y al término de la misma encontrarán un enlace de registro de asistencia que deberán llenar y completar con sus datos personales. Y además deberán responder 2 preguntas relacionadas con las ponencias. Al completar dicho registro o formulario, estarán confirmando su participación y asistencia a la conferencia. Tienen un plazo máximo de 72 horas para completar el formulario y responder el cuestionario indicado. Sin más preámbulos, presentaré a los especialistas que nos acompañan esta noche, quienes expondrán sobre las temáticas que hemos propuesto para el día de hoy. Ellos son el licenciado Jesús Domingo de Alegría Gutiérrez, es conservador, restaurador de bienes culturales, formado en la especialidad de conservación y restauración en la ESAM por la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú. Cuenta con estudios de maestría en docencia universitaria por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y un diplomado en museología y gestión de patrimonio cultural. Desde el año 2014, labora en el sector público. Ha trabajado en el área de conservación de la Dirección de Protección de Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú y cuenta con participación en importantes proyectos como la recuperación del Templo de Levanto en Chachapoyas, así como iniciativas del Taller de Conservación y Restauración en San Pedro de Lima y el Museo de los Descalzos de Rima. También se desempeña de forma particular como conservador y restaurador de bienes culturales en su taller privado en Surco. Su experiencia incluye la conservación preventiva, gestión de riesgos y manejo de colecciones, elaboración de documentos de gestión y protocolos de conservación, además el diseño y ejecución de capacitaciones, cursos y talleres sobre conservación y restauración de bienes culturales. Actualmente se desempeña como especialista en conservación y restauración de patrimonio histórico en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. También nos acompañará el ingeniero Cristian Gustavo Chicoma Robles, ingeniero mecánico colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en el sector privado como ingeniero de proyectos en la industria química, metalmecánica y biomédica. Experiencia en el sector público como supervisor de proyectos, especialista de gestión de riesgos de desastres, inversiones públicas. Experiencia como investigador científico en la formulación, implementación y validación de proyectos y más H, financiados por CONCITEC, en alianza con entidades educativas de Estados Unidos, Brasil y Alemania. Seguidamente les explicaré la secuencia de la conferencia, la misma que estará dividida en 2 fases. La primera fase, ronda de exposiciones, donde cada ponente tendrá como máximo 35 minutos para su presentación. La segunda fase, la ronda de preguntas, que consistirá en la formulación de preguntas para cada ponente, las cuales recogeremos a través del chat. Iniciaremos
La primera fase, la ronda de exposiciones, las conferencias con la presentación y ponencia a cargo del licenciado Jesús Domingo Alegría Gutiérrez, cuyo tema es gestión de riesgos de desastres en archivos documentales. Tiene usted hasta 35 minutos, ponente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Me permiten compartir pantalla o desde desde la moderadora vamos a compartir? Ok, presento yo entonces. ¿Me indican si se puede ver mi pantalla? Ya, Sí se ve, Cristian. ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias a la escuela por la invitación. Eh, sí, en este caso vamos a presentar un, un tema introductorio, realmente para los que están familiarizados mucho con el tema de gestión de riesgo de desastres. Eh, Al respecto, señalar que sí ha sido de obligación la implementación de dichos protocolos para todas las entidades en los tres niveles del Estado, eh, dadas los últimos cambios climáticos, inclusive cuando se ve afectado el mundo, y ya se han adoptado medidas inclusive a nivel nacional, no solamente de fenómenos, sino también de estos eh, cambios que se están dando en diferentes partes donde está cambiando bruscamente el entorno del clima. Primeramente, comentarles que esta, esta definición de gestión de riesgo está basada en normativas, hay una metodología inclusive para su desarrollo y inclusive hay normas nacionales, cuales se aplica acá
en el territorio nacional. Sin embargo, lo he querido hacer un poquito más didáctico, con ejemplos, de tal manera que se pueda eh, ver el tema de la gestión de riesgo, no solamente para desastres, sino también aplicarlo a un ambiente un poco más general. Y sin más preámbulo, voy a comenzar. Si es que les permite el módulo hacer alguna intervención, por favor la hacen, no tengo ningún problema. Pueden interrumpir en cualquier parte de la exposición. La gestión de riesgo como tal, la estoy subdividiendo principalmente en 6 puntos. Las definiciones del caso, directamente vamos a pasar al análisis. Vamos a ver algunos factores, normativa vigente que actualmente se aplica, algunos desafíos que me gustaría poder compartir también, las expectativas que ustedes tienen, si no yo voy a plantear las mías, y el perfeccionamiento que se van a hacer justamente a partir de estas metodologías, señalando justamente en este ámbito nacional. Algunas definiciones para empezar, la metodología en la cual se desarrolla esta gestión de riesgos para, para todo nivel se hace a partir de la ISO 31000 del 2018, en la que estipula lo que es el riesgo, el efecto de incertidumbre, cuáles son los pilares fundamentales de esta normativa y a qué se llama un sistema de gestión. De repente ya han escuchado estos términos. He querido ir, digamos, de dónde nace esta necesidad de fortalecer. Ya tenemos sistemas administrativos, pero ante algún evento, algún cambio drástico y radical que nos impacta negativamente, no tenemos una respuesta por parte de la entidad privada, pública o u otro organismo que nos permita poder afrontar y reanudar nuestras actividades. Prácticamente un desastre nos paraliza, como ya les voy a explicar más adelante. Eh, Mucho antes de que venga la pandemia, ya inclusive ya habían empresas, casi como se han identificado como 7 empresas a nivel mundial, en las que se pudo verificar que sí estaban preparados para un desastre, en este caso el COVID, que si bien es cierto no fue un fenómeno natural, tuvo un impacto como pandemia en todos los países del mundo. Y gracias a esta gestión de riesgos, ¿no? Que tiene una implementación a través de la ISO, le permitió a algunas empresas, eh, si bien es cierto, tener resiliencia a este golpe, pero ya tenían sistemas, unas plataformas de virtualización, sabían trabajar en remoto, tenían su logística en la nube, entonces no les afectó como a la gran mayoría de negocios. Entonces estos ejemplos dan fe de que esta metodología sí es necesario aplicarla, no solamente para temas, digamos, en este caso vamos a ver archivos físicos, sino también se ha implementado hasta el tema de ciberseguridad para archivos y documentos digitales. Eh, la ISO 31000 es una norma internacional que proporciona directrices. Te establece una metodología, un lineamiento, paso a paso, cómo hay que desarrollarlo, cómo hacer un plan de acción, cómo actuar en cada una de estas acciones del plan, cómo monitorearlo y a su vez cómo garantizar su cumplimiento a través de. Te cierra el ciclo y van a ver que en los ejemplos que esta metodología la aplican ustedes todos los días. Eso es lo que he querido hacer con esta presentación. Siempre estamos expuestos a riesgo desde que salimos de la calle. eh, Acuérdense que la inseguridad ciudadana está muy fuerte acá en el país. eh, Desde que ingerimos alimentos, sea por contaminación, sea por tema de salud, siempre vamos a estar en incertidumbre, no, no tenemos la vida, como quien dice, segura. En este caso, el riesgo es justamente el efecto de dicha incertidumbre, ¿no? Queremos, digamos, desplazarnos
tranquilamente hasta desde nuestro hogar hasta nuestros trabajos, pero siempre que algún vehículo se descomponga, los semáforos no funcionen, haya, haya mucho tráfico. Algunos de esos eventos es posible medirlos, mapearlos, adelantarnos e inclusive poder tomar acciones de respuesta, dependiendo del análisis que hagamos en esta etapa de la metodología. El efecto es justamente cuánto puede ser la desviación respecto al objetivo que nosotros nos hayamos trazado. Podemos demorarnos en ir al trabajo 5 minutos por algún riesgo de tráfico, de inseguridad, como también puede llevarnos si a un desvío de un mes, producto de una enfermedad grave o un accidente de tránsito. Esta incertidumbre justamente es la deficiencia, ¿no? Que no hemos mapeado correctamente para poder prevenir, ¿no? Esta gestión de riesgo trata justamente de prevenir, mapearlo. eh, Obviamente tenemos que valorizar siempre lo más crítico, de tal manera que podamos señalar en qué parte debemos colocar todos nuestros recursos humanos, económicos, de, de conocimiento y habilidades de nuestro equipo, plantel, infraestructura, para atender estos riesgos identificados. En el caso de, ¿por qué la llamaba pilar fundamental? La ISO 31000 es la madre de muchas normas ISO, dado que estamos advirtiendo constantemente dónde puede fallar el proceso, dónde se pueden afectar las vidas humanas, justamente de las empresas, entidades, cómo es que vamos a continuar, si es que en todo caso en alguna parte del horizonte de nuestro proyecto, en el horizonte de nuestras operaciones, como archivo, como entidad, como ministerio, como minería, nos vamos a detener o vamos a estancar en un momento en el que no vamos a poder reaccionar ante un cambio de sede, un tecnológico, un fenómeno climático, etcétera. Es por ello que en el gráfico, la parte inferior señala la ISO 31000 como gestión de riesgo, engloba todos los sistemas de gestión. Es la base y el pilar de la ISO 9001, que trata principalmente de reducir y minimizar las pérdidas, ¿no? Haciendo una gestión de la calidad del servicio o del producto que se ofrece. La ISO 14001, que es gestión ambiental, se ya la conocen también, se hace justamente para mitigar el impacto de agentes contaminantes en territorio nacional. La ISO 45000, que protege la seguridad y salud, ¿no? En la cual los empleadores y los trabajadores están obligados a seguir ciertos protocolos en donde el empleador brinda las adecuadas condiciones para poder continuar con el trabajo y el trabajador debe cumplirlas y debe usar lo que ya señala el- la normativa. Ok. Así como la ISO 22301, que permite reanudar las actividades ante una paralización bastante fuerte. Podemos hablar de un cambio tecnológico, ¿no? De lo que estamos en un papel escrito, vamos a hacer un cambio al que todo sea a través de una computadora y el sistema trabaje en un sistema entregado en una plataforma virtual, sin tener que paralizar las acciones por bastante tiempo. Entonces, esta continuidad de negocio, bueno, esta gestión permite
encontrar herramientas junto con el equipo, las capacidades que tenga la entidad para poder hacer frente a estos tiempos, eh, como fue el caso de poderse reactivar después del COVID, ¿no? Las empresas, recuerdo que hubo un programa financiero del Reactívate, el cual brindaba un apoyo económico a las empresas para poder reanudar sus operaciones comerciales a fin de que no colapse el sistema económico del país. Algunos lo utilizaron correctamente y pudieron salir de ese estado de estanquidad de su negocio. Otros lamentablemente no lo pudieron a pesar de que el corte fue considerable. Va a depender mucho, como repito, quién esté liderándolo, cuál es el equipo que lo organiza, con qué frecuencia están haciendo con qué frecuencia están midiendo el impacto, qué calidad de diagnóstico hicieron de los riesgos, cómo hicieron la valoración y si esto lo comienzan a monitorear anual, mensual, semestral, dependiendo del grado de impacto que tengan los riesgos en la operación. Como les venía diciendo, eh, esta ISO 38000 te señala cuáles son las etapas y cómo vas a hacer la gestión de riesgos de forma abstracta, en un contexto general. De ahí salen justamente si lo aplicamos para seguridad y salud, vamos a ver que vamos a aplicarlo en el contexto de los accidentes laborales, los incidentes. Si lo aplicamos a temas de salud, lo vamos a poder aplicar a eh, enfermedades ocupacionales, ¿no? Que no es como caerse de una escalera, una enfermedad ocupacional. Puedes desarrollar un asma después de 5 o 10 años y un asma irreversible. Entonces, en este contexto es que se dan los lineamientos. Eh, Primeramente, establecer en el gráfico de la izquierda que tenemos que planificar el trabajo, tenemos que determinar cuál va a ser el tratamiento de este riesgo hacia el diagnóstico identificado. Vamos a tener que desarrollar herramientas para su monitoreo y revisión. Si no desarrollamos los indicadores correctos, no vamos a poder ver si es que el riesgo está incrementándose o está reduciéndose, o si es que se mantiene. Y si no desarrollamos mejoras de las acciones, eh, no vamos a, no vamos a poder reducir el gran impacto que se está acumulando. Como bien es cierto, la parte más importante acá es establecer el contexto en el cual se está desarrollando el riesgo que nos afecta, identificar qué tipo de riesgo es, hacer un análisis de su impacto, probabilidad, vulnerabilidad, voy a indicar más adelante, y hacer una evaluación. Existe personal capacitado para realizar este tipo de acciones en diferentes ámbitos de las operaciones financieras, operaciones mineras, proyectos de inversión pública, eh, obras, ejecución de obras, dicho, etcétera. En la parte derecha vamos a encontrar justamente esta metodología ampliada para que tengas en cuenta cómo es que se desarrolla cada uno de estos pasos. Les voy a dejar la PPT a la escuela, así que lo van a poder revisar con calma y paciencia. No hay necesidad de estar tan atentos ahí a que se pase la lámina. Eh, es muy importante establecer el contexto, dado que dependiendo de mi operación, si en este caso fuéramos una biblioteca o un archivo, digamos que nuestra función es realizar la custodia de documentos valiosos con muchos años de antigüedad, ¿no?
En ese contexto vamos a desarrollar nuestras funciones. Por eso se exige siempre que comiencen con su reglamento de funciones, ¿no? El ROF, su mapa de procesos. Entonces, con esta información que recabemos de la empresa, cuántos empleados son, cuántas sedes tienen, cuántos metros cuadrados tiene, vamos a recabar la información mínima necesaria para poder identificar cuáles son los riesgos. Y vamos a solicitar mayor precisión en los datos a medida que identifiquemos dónde está el riesgo. Tenemos como archivo, por ejemplo, eh, una infraestructura muy antigua, vivimos en una zona con bastante incidencia de lluvias y riesgo de inundaciones, eh, estamos en una zona eh, con bastante influencia de asaltos, robos, vandalismo. eh, Tenemos alrededor nuestro unos centros comerciales, digamos, informales, los cuales pueden afectar, ¿no? Debido a la precariedad de sus instalaciones y al riesgo que generan durante sus procesos comerciales, etcétera. Mapeando ese entorno es que podemos nosotros establecer un contexto en el cual nosotros estamos situados, sin hacer ningún tipo de análisis, solamente haciendo el contexto estratégico. La identificación de riesgos, justamente luego de haber mapeado las aristas que tiene la condición de la entidad, es que se pueden mapear dónde están señalados los puntos críticos. Eh, si soy un archivo, tendré que saber que el papel es un material combustible, perdón, un material inflamable. Disculpe. La diferencia entre combustible y inflamable es la espontánea eh, combustión. El papel tiene que estar ardiendo a cierta temperatura para recién quemarse. El combustible no. Instantáneamente pasa el límite de inflamabilidad y se enciende. En estado gaseoso, saber cuánta cantidad de papel tengo, cómo está distribuido. Si sé que hay inundaciones, pues tengo que poner a buen recaudo los documentos por encima de los 20, 30 centímetros, dependiendo cuál sea el nivel de agua de las inundaciones en el año histórico que se viene analizando. Y así muchos riesgos podemos identificar en función a lo que nosotros tenemos como core, como función básica: custodiar, proteger archivos documentarios físicos. Archivos documentarios también pueden ser digitales. Si no tengo conexión a Internet, si no tengo una base de datos, si no tengo un data center validado, un nivel tier uno, el tier 2, no tengo un respaldo, no tengo un backup, no tengo correctamente los cables, no tengo el cable adecuado, puede hacer el almacenamiento. Entonces, ahí uno va identificando su capacidad de almacenamiento, ¿no? Si realmente es crítica, etcétera. Esto no es una sola persona, vuelvo a repetir, es un conjunto de especialistas. Por eso agradezco a la ENA que también siempre los jueces archivísticos realice estos eventos donde nos podemos nutrir todos de diferentes puntos de vista, de diferentes aspectos. Finalmente, la identificación de riesgos tiene que conllevarnos a alguna medición, y es así como se calcula el nivel de riesgo. Sin más preámbulo, vamos a pasar a algunos ejemplos. Esta parte teórica es pesada, y no sé, es más pesado todavía leerse la normativa. Les recomiendo que sí lleven cursos de normativa ISO, les va a valer bastante en procesos, pero para efectos prácticos de esta charla vamos a introducir el riesgo en diferentes ámbitos para terminar con ejemplos del archivo. Entendería que me quedan 15 minutos, que me pueden ir mapeando el tiempo Bien. también. Sí, Cristian, 15 minutos. Y ya, perfecto.
Eh, Yendo a la seguridad laboral, un ejemplo práctico. Siempre nosotros hemos tenido que ver personas caminando por la calle usando cascos, chalecos, algunos con guantes, inclusive de nuestro propio archivo, el Archivo General de la Nación, tenía una experiencia ahí. Hemos visto trabajos de algunos contratistas cambiando instalaciones de aire acondicionado, tuberías, y siempre con sus equipos de protección. En este caso, actividades cotidianas para los contratistas son trabajos en alto. En este caso voy a tomar como ejemplo esta actividad y voy a proponer un escenario de análisis de riesgo. La actividad propiamente dicho es el uso de la escalera. Eh, el peligro no es usar la escalera en sí, el peligro es trabajar a una altura en la que nos podemos caer. Entonces el peligro es trabajar por encima de los 3 metros, lo he puesto así. Pero, Cristian, pudiste haber puesto trabajo en altura, sí, pero cuando queremos hacer un trabajo para identificar el contexto y hacer un análisis, debes precisar cantidades, volúmenes, pesos, eh, indicadores de polución, partículas por millón, etcétera. En este caso le quería precisar trabajo por encima de los 3 metros. ¿Cuál es el riesgo que tenemos ahí? Una caída. La probabilidad y la severidad, ¿qué vendrían a ser? Vendrían a ser, eh, y Cristian, y si te caes, eh, ¿cómo se mide el impacto? Ah, perfecto. El impacto de una caída se va a medir si es que es probable que te caigas y si es severo el daño. Eh, Hacemos énfasis en que el proceso del uso de la escalera para una instalación, por ejemplo, de un falso techo, ¿no? No sé si han visto en el techo unas baldosas que están en una cuadrícula metálica. Si tengo que instalar eso, que está más o menos unos 3,5 metros de altura, pues necesariamente todo ese día, por lo menos una semana, voy a estar utilizando esa escalera. Por lo tanto, será muy probable que me pueda caer de la escalera. Tengo que generar el escenario, tengo que generar el contexto. No lo puedo dejar abierto. Tengo que saber en qué momento voy a utilizarla, por cuánto tiempo se va a extender la tarea, cuántas personas van a entrar alrededor. En este caso lo quería hacer para una persona. En la mano izquierda está la imagen justamente de la actividad, el uso de la escalera, ¿no? Y en la mano derecha está el riesgo. La persona está cayéndose, no se ha roto nada todavía, está justamente en el momento preciso en que antes que le, antes que impacte con el piso y suceda una consecuencia, un daño físico. Pero ese es el riesgo. Ahora, si la persona carga un taladro, carga un martillo, carga un fluorescente, carga un rack, el daño va a ser muchísimo más grave. No solamente va a haber daño físico, también va a haber daño material. En este caso solamente lo he restringido a una consecuencia física. La persona impacta lamentablemente en el piso y como consecuencia tiene una fractura en la vértebra césica. ¿Y por qué he elegido trabajo en altura? Pude haber elegido uso de herramienta mecánica. Según las estadísticas, tanto en el hogar como en las empresas, el trabajo en altura es el segundo puesto a nivel mundial eh, que genera mayor cantidad de muertes al año. Entonces, no ha sido un criterio aleatorio trabajar con trabajos en altura. O sea, es algo predeterminado. Yo llevo con la consigna de que si voy a hacer trabajos en altura en entidad, voy a trabajar, tengo racks, anaqueles, tengo techos y mi actividad siempre va a ser en altura, tengo que saber que el riesgo más grave es la caída y tengo que poner todos los elementos para poder reducir. Y para eso se trabaja con herramientas metodológicas. Pero sin este contexto, no voy a poder medir eh,
cómo poder prevenir. Otro ejemplo más. Pasamos de seguridad, ¿no? Laboral al tema de salud. ¿Cuál es la diferencia? Son, uno es que en el accidente puedo tener un efecto inmediato, un daño físico que se va a notar, así sea un moretón. En cambio, en la salud, el daño puede ser de acá, como les repetía inicialmente, a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, puedo desarrollar una artrosis, producto de manipulación de químicos, un asma con irritación respiratoria crónica debido a inhalación de moho o humedad permanente, etcétera. En este caso he querido tomar como ejemplo una limpieza de una planta de procesamiento. También pude haber tomado la limpieza de archivos, ¿no? Entonces, indistintamente, el trámite es igual. Tenemos que hacer el mismo análisis. La actividad, una inofensiva limpieza de piso. Pero ¿dónde está el peligro? Es que pues, nosotros podemos inhalar productos químicos gaseosos. ¿Por qué? Porque estamos siempre expuestos a eh, agentes químicos que nos permiten quitar la suciedad, quitar los malos olores y muy probablemente mezclemos productos, ¿no? Porque acuérdense que un solo producto químico no te deja limpio el piso, son varios, en las que se pueden generar gases de cloro. El riesgo es que el gas de cloro entre en tus vías respiratorias y te las irrite. La probabilidad de que suceda va a depender justamente si el espacio es cerrado, cuántas veces al día se limpia, cuánto volumen, cuántos litros son los que se consumen, ¿no? Diariamente para hacer la limpieza. Imagínate un camal, ¿no? De carne. Ese camal tiene bastantes bacterias, ¿no? Inclusive se pueden quedar pegadas al cuerpo. Entonces no solamente ahí tienes trastornos respiratorios, sino también el tema de las bacterias, producto del proceso. Entonces, de esa manera uno tiene que generar un contexto en cada ambiente del archivo. Algunos espacios serán muy confinados, estarán tan al fondo que no hay recirculación de aire. Cuando no haya recirculación de aire, no va a haber oxígeno, se generan mohos, producto de la humedad. Parece que Lima tiene en invierno casi un 99% de humedad relativa. Entonces van a generar partículas de moho, bacterias, y esos ambientes que están al fondo van a ser un foco de infección si es que nosotros no tenemos la debida protección. En cuanto a seguridad ciudadana, repetí al inicio, ya salir de tu casa ahora se ha vuelto un riesgo inminente. No saber si vas a llegar al trabajo a la hora debido al tráfico o si es que de regreso a tu casa te van a robar. En este caso estamos tomando como actividad el libre desplazamiento por las vías públicas, sea que vayas al centro de trabajo o estés regresando a tu hogar. El peligro son las calles sin iluminación. Y no solamente el riesgo puede ser el robo, el riesgo también puede ser que te tropieces, que caigas en un buzón abierto, que resbales con algún parque que está siendo demasiado regado y te resbales con el agua. Entonces, ya una calle sin iluminación orientada a la seguridad ciudadana, lo voy a orientar a robo agravado, ¿no? Que venga una persona y con un arma te apunte y te, te violente hasta quitarte algún bien. En este caso, analizamos que la vulnerabilidad, ahí sí vamos a ver el tema de... ¿ya? ¿Por qué no tocamos probabilidad de impacto? Porque acá se mide de manera diferente. Queremos saber qué tan expuesta está la población a este tipo de robos. Y por lo general, la población identificada, de acuerdo a las estadísticas del INEI, está la población de 15 a 24 años. ¿Por qué creen que esa población estaría tan expuesta y no un abuelito o un viejito, ¿no?
Para empezar, la población económicamente activa está en ese rango, 15 y 24, que son las personas que más salen a la calle a desplazarse a sus centros de trabajo y que tienen poder adquisitivo inmediato, celulares, ropa, audífonos y cargan efectivo. Por eso es una población vulnerable. Atractiva, si ves si es que te pescan distraído, eres más vulnerable. Eh, una de las consecuencias, pueden ser varias, es el daño psicológico, ¿no? Después uno ya ni quiere salir de su casa producto de que el hecho violento eh, perturba la tranquilidad y no te permite desarrollarte con normalidad en el trabajo o en tus labores diarias. Si lo vemos por el lado del medio ambiente, recuerden que hace poco fue contaminado el océano y no es la única vez, han sido varias veces a nivel mundial que existen estos tipos de accidentes, pero a nivel de medio ambiente también se puede ver el riesgo. Si bien es cierto, tenemos que definir un contexto, lo vamos a definir en el ámbito de las operaciones portuarias, cuando generen una actividad de descarga de crudo. El crudo es el petróleo, pero antes de ser refinado, o sea, es un poquito más pesado. Esta descarga de crudo se hace a través de mangueras, como ven en la parte de abajo, un ejemplo, y lo que genera peligro es el mal estado de las mangueras o tuberías. ¿Qué pudiendo pasar? ¿Qué podría pasar si una manguera está en mal estado? Ustedes al regar su casa, su carro, lavar su auto, basta que la manguera tenga un agujero, ya no tiene presión, ¿no? Ya no tiene presión de agua, ya cae menos cantidad, o incluso genera una fuga que genera charcos en distintas partes sin que tú te des cuenta. De igual manera, una manguera en mal estado va a generar en este caso un derrame de crudo. Y un derrame de crudo, ¿se pueden imaginar cuántos metros cuadrados puede afectar en tierra o en el mar? En este caso, este último accidente que ha pasado, estaba leyendo, son 3.2 millones de metros cuadrados que se afectaron según el informe de Repsol. Son, son, es, es, y encima es un daño permanente. Por la vasta cantidad, es generalmente un daño permanente. Este es justamente lo que queremos evitar. Acabamos de identificar un daño que si se ejecuta, eh, no es que agarre yo un hisopo absorbente y comience a retirar todo el crudo separándolo del mar. No es tan fácil. Así como también para ustedes, en el caso de una inundación de un archivo, no es tan fácil como secar el documento y volver a ponerlo como estaba. No es así. Hay un daño permanente, la tinta se puede diluir, etcétera. Por eso tenemos que advertir qué es más importante, dónde está el tema crítico para nuestra operación, cuánto material se va a poder perder, cuántos documentos. Cristian, no lo tengo inventariado. O si lo tengo inventariado, no lo tengo por año. Lo tengo inventariado y por año, pero no sé cuál es más crítico que el otro. Entonces, te vas dando cuenta que hay niveles de criticidad en cada uno de los estados de los elementos que tú custodias. Acá tenías que custodiar el crudo, que no se escape dentro de las tuberías. Lamentablemente ocurrió. Producto de la operación, manipulación, trabajo diario. En este caso, la consecuencia es contaminación permanente y una multa de muchos miles de millones de soles, ¿no? Yendo al tema de desastres, un poquito ya haciendo de introducción, se han instalado, no sé si han escuchado, que gracias a la inversión pública de las municipalidades, los gobiernos regionales, realizan, realizan este tipo de acciones de obras para poder evitar que las márgenes del río se amplíen y se desborden del cauce, afectando
no solamente cultivos, sino también propiedades. En este caso, la ejecución de obras de defensas ribereñas es un caso de ejecución de proyectos para, para riesgos de desastre. Si tenemos una infraestructura muy cercana al río, tenemos la posibilidad, dos posibilidades, o reubicar definitivamente el inmueble, infraestructura, o poner los refuerzos necesarios para que cuando se desborde el río no afecte. En este caso, la ejecución de obras, ¿no? La vamos a poner como actividad una construcción, ¿no? Una construcción de una defensa ribereña. Puede ser cualquier obra, una construcción. Acá el peligro que se señala es que si no se realizan los estudios suficientes para determinar cuál es el nivel mínimo, máximo del nivel del cauce del río, no vamos a poder hacer una defensa ribereña eh, que realmente pueda proteger. ¿Qué va a pasar si es que no determinamos bien ese nivel de agua, como pasó en provincia? Tomaron los datos de hace 3 años y no contemplaron ni el fenómeno Yaku ni el fenómeno del Niño, que ocurrieron en años posteriores. Entonces, cuando hicieron la defensa ribereña, vino el fenómeno del Niño por segunda vez y la defensa ribereña no funcionó, no contuvo el cauce del río, generándose nuevamente otra vez generando ese impacto ambiental, porque acuérdense que esa agua emposada es foco del dengue. O sea, sí es grave tener agua emposada en ciertos lugares del país. Acá en Lima incluso llegó el dengue. En este caso, el riesgo es el desborde del río, el cual puede generar, el cual es muy probable que suceda, ¿no? Perdón, es probable nada más, porque acuérdate que el cauce del río tiene temporadas de crecida y de bajada. En este caso, podemos también decir que el ámbito de influencia son cultivos, por lo que el daño puede ser moderado, pero hay que definir cuántos metros cuadrados de cultivo tienes y eh, qué tipo de cosecha estás haciendo. Es una cosecha de arándano, palta, de gran volumen de exportación al exterior, y basta que 2 hectáreas sean ocupadas por este desborde, te puede generar inclusive una pérdida económica e incumplimiento en el contrato del TLC con algunos clientes americanos, ¿no? Entonces uno tiene que medir la consecuencia. ¿Cuánto es a cuánto asciende la pérdida del cultivo que estoy considerando? Estos ejemplos nos dan a entender de que si no hacemos una buena gestión de los riesgos, si se dan cuenta, ninguno de ellos es un desastre. Bueno, un desastre sí puedo decir que es el del crudo. Ese sí te puedo decir que es un impacto ambiental muy fuerte. Yo lo consideraría un desastre y ahí inclusive eh, hay que trabajar con varias entidades para poder hacer una buena contingencia. Pero yendo al tema de gestión de riesgo de desastre, vamos a tener algunas definiciones. ¿Ya? Esto lo he sacado de INDECI, ¿no? Instituto de Defensa. Este, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, que velar? La gestión de riesgo de desastre nos afecta a todos, por eso es un proceso social. Tiene naturaleza sistémica, transversal, descentralizada y participativa, porque trabaja a los 3 niveles de gobierno, transversalmente a todas las entidades, descentralizando justamente unidades para que no solamente sea una sola, el INDECI que está acá en San Isidro, sino que tiene descentralizado a través de los CORES y los CORES en diferentes puntos del país. Y participativo porque permite la colaboración inclusive de organismos. Ojo, a cierto nivel de desastre te va a permitir la participación. Pasado un nivel de catástrofe, estamos hablando de otra forma de trabajo, con la finalidad de generar políticas
¿no? Que nos permitan el desarrollo de estrategias y acciones a fin de evitar que de nuevo pase el riesgo. Ya, de todas maneras, el desastre ocurrió, ya pasó, pero que no nos vuelva a afectar con la misma intensidad. Si ya sabemos que afectó nuestra infraestructura, afectó nuestros recursos hídricos, afectó nuestros servicios básicos, pues ya tenemos que ir pensando en una segunda alternativa o en un backup, o en declarar zonas inhabilitadas y reubicar. Claro que eso es muy difícil, de repente acá a veces el Estado tiene que expropiar terrenos para poder construir, inclusive es difícil, es cuestión de tener que negociar con la población, que es para su bien, y creo que se está trabajando bastante en eso. Se están identificando, se están haciendo campañas de sensibilización a la población, y eso está ayudando. Tenemos tres componentes de la Política Nacional de Gestión de Riesgos a nivel nacional: prospectiva, correctiva y reactiva. ¿No? La prospectiva nos va a permitir generar acciones para planificar, para realizar una planificación que permita evitar y prevenir el riesgo. ¿Ya? Primero, evitar y prevenir. Todavía no ha ocurrido, o de repente ha ocurrido en años pasados, pero estamos haciendo la gestión para evitar y prevenir. Nos estamos reubicando, estamos reforzando las paredes, eh, estamos colocando los documentos a mayor nivel de altura para que en caso venga otra inundación no se afecten considerablemente. Estamos reforzando la calamidad de los techos porque el último viento se los llevó y al final vino la lluvia y nos inundó. Entonces, estamos generando acciones, estamos generando un plan para evitar que sucedan de nuevo estas acciones. La correctiva eh, ya es cuando el riesgo ya existe, ¿no? Y la reactiva permite enfrentar ya directamente al desastre. Si sé que la causa del río se desborda constantemente, pues eh, yo no puedo estar pensando en construir un sótano. El agua prácticamente se va a ir a inundar el sótano. Tengo que poner algunas barreras, poner un desnivel o generar un falso piso, de tal manera que me permita siquiera nivelar el nivel del piso por encima del nivel del agua, ¿no? Estas acciones correctivas se han visto mucho en la población, han tenido que desarrollar varios, ok, eso, 5 minutos, eso fue hace, o sea, ya se fue hace 5 minutos, ok, para cerrar el punto. Dame 3 minutos y con eso cierro. Este, estas gestiones comprenden ciertos procesos que nosotros tenemos que identificar como metodología. Estimar el riesgo a partir de estudios, análisis, cálculos, documentos, informes de diferentes áreas. Prevención del riesgo, identificar cómo es que este riesgo puede ser contenido. Dado que lo pude medir, puedo saber qué acciones tomar para bajar este indicador. La reducción del riesgo, en la medida que lo pueda reducir a niveles tolerables, si es posible que no exista el riesgo, sería lo ideal, pero a veces nosotros no podemos reducir una lluvia. La lluvia va a venir, solamente podemos mitigar el impacto a través de la hermeticidad de los techos, permanentemente analizándolo y monitoreándolo mensualmente. Preparación, por eso justamente están los simulacros. Eh, INDECI tiene justamente un plan anual, ¿no? En donde tiene un programa, inclusive hace simulaciones, escenarios a la interna con los ministerios, en donde señala dónde va a impactar un terremoto de grado 10. Por si acaso, eso yo lo vine mapeando desde hace 15 años, no es novedad. La respuesta, cómo es que vamos a contener justamente este desastre a nivel nacional,
a nivel provincial, a nivel distrital, a nivel de entidad, por eso se pidieron los planes. Y posteriormente, si en todo caso tenemos capacidad de reacción, podemos hacer rehabilitaciones. No de infraestructura, las de infraestructura son las más difíciles, pero sí rehabilitación de tiendas para poder poner a buen recaudo las personas y algunos bienes. Y la reconstrucción, que ya es una fase de mayor envergadura. Bueno, hasta acá lo voy a dejar, igual les dejo la lámina, doy paso a nuestra compañera que está moderando. Mm. Muchas gracias, ingeniero Cristian Chicoma Robles, por su excelente presentación sobre gestión de riesgos de desastres. Agradecemos sus conocimientos dados en esta ponencia. Acto seguido vamos a pasar a la segunda exposición, dado por el licenciado Jesús Domingo Alegría Gutiérrez, cuyo tema es gestión de riesgos de desastres en archivos documentales. Hola, buenas noches. Solo para confirmar si se me escucha bien. Sí, sí, licenciado. Correcto. Voy a proceder a compartir la pantalla. A ver, listo. Ujú, cargando. Muy bien. Buenas noches con todos. Disculpen por los problemas técnicos, pero bueno, eh, estamos aquí y vamos a tocar propiamente lo que es directamente ya la gestión de riesgo de desastres en acervo documental, en los archivos, propiamente en el material mueble, eh, dando cuenta de mi antecesor. eh, bueno, podemos ver toda esta gama de probabilidades y riesgos existentes a nivel regional, local, y cómo esto influye en la estructura donde está nuestro patrimonio. Bien, entonces, bueno, vamos por una pequeña definición. Vamos a cerrar conceptos rápidos sobre primero la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Que es, como bien dice aquí, es el proceso que incluye la evaluación de amenazas y la reducción de vulnerabilidades, así como la preparación y la respuesta ante estos. Requiere también un enfoque interinstitucional y una visión a largo plazo. ¿A qué se refiere esto? Que, eh, bueno, a nivel institucional, dentro de nuestro desarrollo, nuestro ambiente de trabajo, tenemos que tomar en cuenta de que estas gestiones eh, tienen que verse con un carácter multidisciplinar. ¿Por qué? Porque, bueno, los desastres a nivel masivo incluyen muchas otras actividades, tanto a nivel de los policías, los bomberos, INDECI, tanto para la seguridad humana, la seguridad personal, y luego la seguridad material de nuestro acervo patrimonial. Entonces, esta gestión se tiene que dividir en tres etapas claras, que son la preparación, respuesta durante el evento catastrófico o de emergencia o el desastre, y luego nuestra posición y nuestra mirada ante la rehabilitación, cómo vamos a recuperar estos espacios y cómo vamos a estabilizar el lugar donde nuestro patrimonio va a volver a permanecer y a conservarse. Ante esto, bueno, contamos con
tres organizaciones muy nutridas sobre tema patrimonial, los cuales nos han dado ya manuales, estaban publicados en redes, en internet, mucho de este material sobre riesgo de desastres, empezando por ejemplo por la UNESCO, que he desarrollado pues un manual de gestión de riesgo de archivos y bibliotecas en general. Luego el IFLA, con muchos documentos sobre directrices para la planificación ante desastres. Y bueno, el ICROM también con documentación muy completa sobre la gestión de riesgo de desastre en museos y cualquier lugar que contenga material patrimonial. Son estos tres referentes en los que que podemos referenciar para gestionar nuestros planes de gestión de riesgos en este acervo documental. Y bueno, ¿cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan nuestros archivos, nuestro material, nuestro patrimonio? Pues como vemos acá, es el caso de los incendios, sismos y las inundaciones. Ahora, las inundaciones ocurren por dos razones también. No solamente por un tema natural eh, o por un tema de infraestructura, ¿no? Ante la rotura de una tubería, sino también producto de un incendio, pues la acción de los bomberos puede generar también inundaciones y niegos o una fuerte carga de humedad sobre el material, que a pesar de que encima estar quemado, puede estar expuesto a estos altos valores de humedad. Entonces, pasamos a esta tabla rápida y clara para definir puntos claves respecto a esto, ¿no? Los agentes de deterioro, el peligro que los genera y los efectos tanto en el local como en las colecciones patrimoniales que tenemos en nuestro acervo documental. El agua, pues lo encontramos tanto en lluvias intensas como inundaciones, el fuego a través de los incendios o apagos, y el daño físico tanto por sismos de grandes magnitudes como simplemente por una mala manipulación. ¿Mm? Los efectos en el local, obviamente, incluyen el movimiento de techos, filtraciones, inundaciones, tuberías rotas, lodo, basura, residuos sólidos, colapso de estructuras. ¿Mm? Ahí se repite un poco. Hay que hacer énfasis en eso. Y bueno, el efecto en las colecciones, propiamente dicho. Estos agentes de deterioro pueden generar la presencia de insectos y plagas, microorganismos, insectos propios de el entorno, no solamente las plagas que atacan nuestro acervo documental, sino de todo el entorno, ya sea no necesariamente insectos que se alimentan del patrimonio documental, sino todos los demás. Suciedad, daños por agua directamente y pérdida de información directamente, ya sea por corrimiento de tintas, por degradación total de los soportes, en este caso el papel, ¿no? Así que, teniendo esto en claro, cuáles son los agentes de deterioro, tenemos que programar nuestras acciones. Entonces, vamos a la primera fase, que es la preparación. ¿Qué acciones de prevención, ¿no? Y reducción de riesgo tenemos que ver, ¿no? Se pueden plantear en un archivo en base a estos tres elementos. Bueno, ponemos en una rápida lista una lluvia de ideas que empieza por conocer el entorno geográfico, algo que hemos visto en la ponencia anterior propiamente, ¿no? Realizar un estudio de ubicación del inmueble, el edificio, el contexto en el cual se encuentra nuestro edificio, nuestro centro de trabajo, nuestros contenedores, influye en el tipo de riesgo al que va a estar enfrentado. Por eso sigue con identificar los peligros y analizar el histórico de peligros, emergencias y desastres en la institución. O sea, si sabemos que estamos cerca de una ribera de un río, tenemos por lo menos un dato histórico de
cuántas veces ha habido inundaciones, desbordamientos o sequías, si estamos en lugares altos, si nuestro acervo, nuestro edificio, nuestro local está en un lugar eh, alto o cerca a una ladera, podemos tomar en cuenta incluso cuántos huaicos pudieron haber habido en el entorno, ¿no? O a nivel sísmico, si nuestro archivo, nuestro local se ubica en un asentamiento pues, de, de piso arenoso, suave, o uno rocoso. Eso también influye en el tipo de preparación que tenemos que tener. ¿Mm? Por eso lo que sí es identificar justamente estas vulnerabilidades en la institución y del entorno. Bueno, y seguimos con analizar y evaluar los riesgos, cada uno de estos según nuestro contexto, verificar también el estado del local y las colecciones, tener un mapeo general del estado de conservación, tanto del edificio, eh, los ambientes, el repositorio, la estantería, los contenedores, es importante, ¿no? Entonces, a partir de ello, podemos empezar a reducir las vulnerabilidades identificadas. Si se trata de un tema de verificar el estado de las conexiones eléctricas, cualquier punto de fuga que pueda haber, pueda desencadenar un incendio, tiene que ser identificada previamente en estos monitoreos generales a nivel de infraestructura. O si tenemos, por ejemplo, un ambiente eh, de jardines cerca o tuberías cerca, cuánto riesgo tenemos de inundación o cómo está el estado de nuestros techos. Identificar las vulnerabilidades nos va a ayudar a reducirlas. Entonces, bueno, por eso es que a partir de eso hacemos un mapeo de riesgos. Y con esto elaboramos documentos que puedan socializarse de todos los trabajadores y también a nivel interinstitucional para poder encontrar, unificar criterios. Incluso si hay muchos locales o muchos archivos en un mismo contexto, pueden compartir esta información para retroalimentarse y unificar criterios al momento del desastre. Entonces, bueno, tenemos entendido que peligro y vulnerabilidad es igual al riesgo al que nos enfrentamos. Y aquí, bueno, es una gráfica muy directa sobre los 7 niveles de control que tenemos que tener. Como ya lo mencioné, empezamos por la localización geográfica, la ciudad en la que nos encontramos, la infraestructura, el estado de nuestro edificio, luego el depósito, el repositorio, si se encuentra en el sótano del edificio, en el techo del edificio, en la azotea, en un primer piso, en un segundo piso. Eso también indica o nos va a dar indicios de qué riesgos son los más probables. Si está en un sótano, mayor riesgo de inundación. Si está en un piso alto, ante un incendio, ¿sí? Facilidades de recuperación hay, ¿no? Todo eso se determina con este mapeo. Luego el mobiliario, ¿qué tipo de mobiliario contamos? ¿Con qué tipo de mobiliario contamos? Si es una estantería de madera, entendemos por qué su punto de ignición va a ser más rápida. Si es una estantería de metal, ante fuentes altas de humedad o inundación, cuánto nivel de corrosión o exposición a esta alta humedad puede generarle deterioros a la larga. El mobiliario también es importante. Luego los contenedores, ¿cómo está resguardado nuestro material? Estos materiales documentales tienen cajas, tienen qué tipo de cajas, hechas con cartón, cartón plástico, su nivel de resistencia ante la humedad o ante un riesgo superior nos va a ayudar también a mitigar algunos daños. El contenedor es importante porque en un incendio, por ejemplo, lo primero que se va a quemar y buscar es el contenedor, no el documento. Si es controlado a tiempo, pues salvamos el documento. El contenedor puede ser repuesto. Y por último, el material documental.
Son estos 7 niveles que tenemos que ir viendo punto a punto al hacer nuestro mapeo de evaluación. Entonces, bueno, una vez que tenemos ya este mapeo generado, vamos a prepararnos con 3 etapas, tres fases claras, ¿no? Que incluye la gestión interna a nivel institucional, ¿no? Generando el mapa de riesgo actualizado, todo lo que hemos visto anteriormente, un plan de emergencias para cada repositorio, cada, cada ambiente que tenga material documental, si está en el techo, si está en el sótano, cuántos repositorios tenemos y qué tipo de material contiene, ¿no? Por eso es importante identificarlo según el tipo de colecciones y sus condiciones. Luego, bueno, gestionar también la capacitación técnica del personal. El personal no necesariamente va a ser siempre un conservador de línea, o bibliotecólogos o archiveros. Este, hasta el personal de mantenimiento tiene que tener conciencia, todos tenemos que tener conciencia sobre los riesgos a los que nos enfrentamos y cómo podríamos ayudar frente a un desastre. Y bueno, a nivel de gestión también es importante tener inventarios y registros fotográficos en, en digital actualizados. Una segunda fase, una segunda parte de esta preparación, ¿no? Es la preparación de brigadas de rescate, brigadas, así como eh, para coexisten estas brigadas antiincendios o las brigadas de defensa civil ante un desastre, ¿no? Es importante que exista en nuestra organización, en nuestra institución, una brigada especial, que no necesariamente ya se encarga, o sea, la brigada de emergencia se encarga de las personas, pero una brigada especial puede encargarse del material. Ahora, no se trata, no quiere decir que primero sea el material, o sea, una vez que la vida humana esté garantizada frente a un desastre, esta brigada especial puede entrar en labores para salvar lo que es el patrimonio. Entonces, ¿en qué consiste? En definir roles, ¿no? Tanto en la brigada que se incluya rescate, traslado, triaje del material, documentación y recuperación del mismo, ¿no? Pueden ser brigadas divididas en estos secciones para que cada uno haga una cadena virtuosa al momento de rescatar material en caso de desastre o en una emergencia real. Y bueno, otro punto es garantizar el abastecimiento y resguardo de materiales de respuesta. Eh, como toda emergencia, cuando se trata de la vida humana, así como tenemos botiquines de primeros auxilios o gabinetes de emergencia para desastres, eh, también tenemos que estar abastecidos con material específico para el rescate del material. Un botiquín de primeros auxilios para material patrimonial, ¿no? Algo médico, ¿no? Y bueno, por último, como una tercera parte de esta preparación, está el hecho de garantizar las alianzas interinstitucionales o institucionales, como se menciona aquí, tanto con los bomberos, con la policía, con municipalidades, defensa civil, universidades, ¿no? Y generar simulacros conjuntos y protocolos compartidos. En el caso de un desastre, un sismo de grandes magnitudes, en el que el material tenga que ser sacado por colapso del edificio. Tenemos que contar por lo menos con institutos aliados donde poder resguardar el material rescatado. Y para eso también se necesita seguridad, ¿no? O sea, tener en cuenta a la policía para hacer algún tipo de traslado externo si nuestro edificio ha sido colapsado o no tiene las garantías para contener otra vez el material después de una emergencia o un desastre. Colmeros para generar simulacros en caso de incendios, una vez que está contenida la emergencia, saber cuándo el ambiente o el entorno está garantizado para que el equipo
o las brigadas especiales pueden ingresar a rescatar el material, una vez que la vida humana está garantizada, ¿no? Tanto con los bomberos como con defensa civil, por ejemplo. O sea, todo este tipo de gestiones y previos son importantes dentro de la preparación. Y eso lo define cada institución. Entonces, bueno, una vez teniendo esto gestionado, pasamos a la respuesta, ¿no? ¿Qué acciones deberíamos tomar ante una emergencia? Dentro del mapeo o diagnóstico primario que hacemos y en el que basamos nuestra preparación, acá tenemos una imagen de, pues un plano, ¿no? De cómo está, no es un plano inventado, creado, de un edificio, un repositorio con estanterías. Entonces, en este mismo mapa tenemos identificado cuál es nuestra colección de mayor importancia, más sensible. Entonces está identificada con color rojo. En caso de un desastre o una emergencia, tenemos que tener identificado qué colección es la primera que tendríamos que rescatar, ¿no? Por su carácter patrimonial, por su antigüedad, su sensibilidad ante un desastre, ¿no? Identificar por colores, ¿no? Como una especie de semáforo para entender la prioridad de rescate frente a un desastre, es importante de diagnosticar y de dejar apuntado siempre. Y bueno, las etapas de respuesta frente a un desastre, o sea, como dijimos, ¿no? Incendio, inundación o sismo. Bueno, el equipo o la institución tiene primero que establecer las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación que se deben ejecutar, tanto a nivel de brigadas como a nivel institucional, ¿no? Establecer las acciones, establecer también las acciones que debe aplicar cada una de estas brigadas para rescatar los archivos afectados, de acuerdo al tipo de emergencia o desastre al que nos estamos enfrentando. Y luego también, asimismo, evaluar y registrar los daños producidos por el desastre. O sea, cuánto de nuestra colección ha sido afectada, en qué sentido, en qué magnitud. Si se trata de un pequeño amago de incendio que ha afectado solamente una sala, pero no el funcionamiento de la institución, bueno, entonces es una alerta, no es una declaración de desastre. Pero si es un sismo de grandes magnitudes que colapsa nuestro edificio o inhabilita nuestros repositorios, entonces, bueno, se paraliza cualquier acción, se declara un desastre como tal, ¿no? Entonces, ese nivel el nivel de la emergencia o determinar el nivel de la emergencia o del desastre va a ayudar también a que nuestra respuesta tenga que estar en proporción justamente a, a la catástrofe o al desastre o la emergencia que sucede. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esta fase de rescate y respuesta? Por ejemplo, aprovisionarnos siempre con equipo de protección personal. Estos brigadistas, este grupo de trabajo especial tiene que tener un almacén especial conteniendo insumos básicos, primero de protección personal. Incluyen guantes de poliuretano, anticortes, trilo para una manipulación correcta. Eh, en caso de los archivos pues tengan polvo o algún tipo de contaminante incluso que pueda ser perjudicial para el propio personal. Bueno, también los guantes tienen que ser ajustados para un agarre seguro. También se tienen que cambiar los guantes cada vez que hay una contaminación o un daño en los mismos, ¿no? Eh, Se tiene que tener en cuenta también que las vías de evacuación, vías de traslado y de rescate de material estén completamente libres y garantizados. Para esto, un equipo de bomberos o de defensa civil ya nos garantizó que esta vía es segura, por aquí pueden trasladar o por aquí pueden ingresar a los repositorios. Y bueno, dentro
del material de equipo de protección personal, como vemos, ¿no? Mascarillas KN, cascos, si es necesario, botas, gafas, eh, incluso mascarillas para vapor orgánico, si se trata de un incendio que todavía ha dejado vapores en el ambiente, o un sismo que ha dejado una nube de partículas de tierra o desmonte. O sea, todo eso es necesario contenerlo con este tipo de protección personal. ¿Sí? Y también, bueno, usar chalecos que identifiquen al personal encargado de estas labores específicas para rescate del material. Ahora seguimos con, bueno, esta es una lista muy a grosso modo también de los insumos básicos que tendrían que tener estas brigadas o estos equipos de rescate frente a un desastre, ¿no? Incluimos pues carritos, jabas de plástico, coches transportadores, contenedores, tanto para pues, transporte, contención, estabilización del material, porque podemos tener, por ejemplo, acá cintas masking tape, escaleras, agua destilada, vale, plásticos, rollos de burbupac, linternas, papel bond, papel craft, eh, varios insumos para estabilizar, detener eh, los daños en el material sinistrado y también para estabilizarlo y favorecer su recuperación. Dentro del equipo que podemos tener, podemos incluir ventiladores, deshumidificadores, si se trata de material que está en un ambiente muy eh, con altas condiciones de humedad, después de una inundación o después de un incendio. Es un material que necesita pasar por deshumidificación, por un secado controlado para evitar pérdidas también, en especial si es delicado. Entonces, tenemos que hacer todo un checklist de insumos de acuerdo al tipo de material que hemos identificado y también su nivel de fragilidad. Lo mismo que el ponente que me antecedió, o sea, esta diapositiva va a estar a servicio para que puedan anotar en cualquier, cualquier parte de estos insumos sugeridos, ¿no? Y bueno, una vez teniendo ya el equipo de protección personal, las guías establecidas y los insumos necesarios, empezamos con lo que es el rescate. Una vez que los bomberos y el personal de defensa civil nos dijeron, ya, pueden ingresar, las garantías para su vida, para su seguridad están listas, pueden ingresar a rescatar el material. Ok, ¿qué empezamos por? Definir estos criterios de priorización. Uno, el grado del daño sufrido por el material, si es una, un desastre por incendio, donde mucho material ya frágil o que está bajo el agua, ¿no? O sea, entender y definir el grado de daño es importante para priorizar. Segundo punto para priorizar es el riesgo de daño adicional en el caso de no se actúe inmediatamente. Por ejemplo, después de una inundación, no solamente es el papel mojado, sino que con el tiempo esto va a ser caldo de cultivo para microorganismos, cualquier otro foco infeccioso que pueda agravar incluso el estado inicial si no pudimos actuar en el momento. Y bueno, otro de los criterios de priorización es el nivel de importancia según el plan, como les expliqué antes, ¿no? Un mapeo, un plano con la identificación de nuestras colecciones, teniendo en cuenta cuáles son las prioritarias, cuáles son las más importantes, las más delicadas, y cuáles son fácilmente reponibles. También es importante tener esto identificado para, en base a estos tres puntos, priorizar nuestra ejecución.
Esta es una sugerencia sobre las cinco brigadas o los cinco grupos de la brigada que tienen que ejecutar distintas funciones específicas que se pueden articular a través de simulacros, etcétera, de acuerdo a las necesidades o el contexto de cada una de nuestras instituciones. Por ejemplo, la brigada de rescate, que se encarga prácticamente de establecer la selección de material a trasladar y evaluar los daños en los repositorios. También, bueno, es quien hace la extracción del material del lugar siniestrado. Otro grupo documentalista, que en este caso se encarga de contar con una lista de personas que conforman las brigadas, porque ante una emergencia, una alerta, tienen que estar todos registrados y listos para ser convocados. También, bueno, se encarga de sensibilizar al personal en la importancia de la protección de nuestro archivo, ¿no? O sea, este grupo se encarga de generar documentos o eh, cualquier tipo de preparación, ¿no? Difundir la preparación y el material que se necesite para sensibilizar a los grupos o al personal que quiera actuar ante un desastre a nivel de voluntario, por ejemplo. Y bueno, también se encarga de documentar cada proceso y registro durante un evento o un rescate. Por ejemplo, bueno, si sabemos que eh, tal material ha salido del repositorio 1, estantería A, balda 2, ¿m? Todo eso tiene que estar registrado para que una vez que esté estabilizado y rehabilitado el espacio, pueda volver al mismo orden, sin disociarse, sin perder este contexto, una vez que se ha rehabilitado y recuperado todo. Eh, bueno, está también la habilidad de triaje, que se encarga de establecer los criterios de afectación, tanto por bajo, medio, alto, ¿no? En este caso, la habilidad de triaje tiene que estar conformada por personal capacitado en conservación, restauración, eh, para tener una lectura mucho más clara del nivel de afectación que ha tenido el material y con eso definir su priorización, ¿no? Por el nivel de daño que ha tenido. Eh, bueno, también elabora una ficha de seguimiento de evaluación para todo este material, qué material ha estado en rojo, qué material ha estado en amarillo, qué material ha estado en verde y puede estar fácilmente recuperable para hacer un seguimiento también, eh, establecer eh, el nivel de recuperación que va a tener a futuro. Y bueno, también difunde entre los brigadistas estos criterios para saber ya cómo actuar con este material muy dañado, con este material que, bueno, tiene un daño medio y todavía es manipulado, o con un material que, bueno, no ha sufrido daño o ha sido fácilmente rescatado, ¿no? Eh, bueno, el siguiente grupo es el equipo de traslado, que se encarga primero de conocer todas las vías de evacuación posibles para la evacuación del material después de un desastre. Tiene que tener por lo menos hasta 2, 3 vías de, de evacuación. En el caso de que se bloquee una o dos, tener en cuenta por dónde, eh, por dónde transportar y salvar el material. Una vez rescatado del repositorio, cómo evacuarlo del lugar de siniestrado. También se encarga de difundir, obviamente, entre todos los brigadistas, eh, todo este protocolo de manipulación, ¿no? Cualquier tipo de folletos, información que se necesite para unificar criterios y todos puedan trabajar en sintonía frente a un desastre. Y bueno, también se encarga de elaborar un inventario de los suministros, material de rescate y conocer la ubicación física de todos los repositorios y también del depósito de estos materiales de rescate, porque ellos son los que van a proporcionar insumos a los otros brigadistas para sus labores tanto de rescate, bueno, cascos, sus botas, sus guantes, a los documentalistas, bueno, tus, tus fichas, los lápices, etcétera. Ah,
ellos mismos, ¿no? Con los carros transportadores, los coches transportadores, contenedores, insumos como papeles, rollos para los demás equipos de recuperación o de triaje, ¿no? Que son los que dan los primeros auxilios al material más afectado en ese momento. Y bueno, por último está la brigada o el grupo de recuperación, que se encarga, claro, de tener un conocimiento pleno ya de los protocolos de recuperación del material, ya sea por el tipo de afectación, o sea, tienen que saber cómo estabilizar un material que ha sido incendiado, que ha sido quemado, que está frágil por eso, o que ha tenido daño físico por un sismo, roturas, abolladuras, golpes, polvo, o si se trata de inundación, cómo dar los primeros auxilios también, o cómo estabilizar y reducir los niveles de humedad en un material que está expuesto a una inundación. Bueno, asimismo, el personal de este grupo de recuperación se encarga de realizar una capacitación básica a todo el personal de apoyo que quiera o se junte para estos procesos, ¿no? O sea, tenemos que entender que no podemos ser todistas en estos casos. Hay que ser multidisciplinarios y cada grupo tiene que ser encabezado o coordinado por un especialista, ya sea en observación, etcétera. Eh, pero bueno, o sea, el equipo o el equipo de trabajo puede ser multidisciplinario, pero con una coordinación, una capacitación efectiva, puede trabajar como un reloj. Y bueno, ya, para ir cerrando, ¿no? La fase de recuperación es lo que tenemos que tener en cuenta, pues que la rehabilitación, ¿no? Se encarga prácticamente de preparar el ambiente acorde al tipo de siniestro, donde va a ser estabilizado el material, tanto con los materiales y equipos necesarios. También establecer las acciones a seguir entre los integrantes de la brigada, marcando las pautas después de la extracción y también, de acuerdo a eso, su estabilización. Eh, Y bueno, por último, en la fase de rehabilitación, eh, tenemos que tomar en cuenta las cuestiones que podrían apoyar a la estabilización del espacio afectado, ¿no? Y habilitarlo, rehabilitarlo para el retorno del material, una vez estabilizado y que esté todo dispuesto. Después ya de un desastre, cuando todo está en calma. Rehabilitar los laboratorios, garantizar la rehabilitación de todo eso. Y bueno, vamos cerrando entonces con ¿qué tenemos que hacer en esta fase ya de recuperación, rehabilitación? Bueno, realizar una evaluación, ¿no? Post-evento, registro y análisis de todas las acciones realizadas, ver y evaluar, ¿no? Eh, nuestro, nuestros informes, ¿no? La información y las lecciones que podemos aprender de esto para poder ajustar nuestros protocolos de acción. Entonces, si toda esta preparación realmente tuvo efecto en el momento del rescate, ¿cuánto de esto tenemos que ajustar para un futuro eh, desastre que Dios no quiera suceda, pero por lo menos para agendar o programar mejor y ajustar nuestros simulacros para tener incluso un mejor tiempo de respuesta, una mejor calidad de respuesta, de acuerdo al tipo de daño que hayamos tenido. Y bueno, para cerrar, ahora sí, ideas clave para todo esto de gestión, la gestión de riesgo que tenemos que sacar de todo esto, pues que las actividades deben ser planificadas, continuas y unificando criterios. También pues que hay que asegurar que cada actor aprenda sus funciones y todo debe ejecutarse de manera jerárquica y organizada. Los equipos de rescate tienen que tener una sola cabeza y articularse y todo eso. No pueden haber muchas voces frente a un desastre. En el caso de que la línea de mando no esté completa, bueno, los líderes de brigada articulan mediante un responsable designado también, ¿no? También mantener el inventario de materiales actualizado, la documentación y formatos deben ser sociabilizados entre todos los participantes, todos estén enterados de algún cambio, ajuste en los protocolos de acción.
Aprender también que las funciones de las otras brigadas es necesario para tener y poder apoyar. No porque me encargue del traslado, no quiere decir que no sepa cómo estabilizar un material. Pero después que termina mi función, bueno, puedo ayudar a la recuperación. La capacitación de los jefes, los coordinadores, líderes es importante. Es importante tener en cuenta esto apenas se asuman los cargos. Es importante también esto porque una se puede ocurrir en cualquier momento y que uno venga nuevo necesita también esta retroalimentación práctica o teórica para por lo menos reaccionar de manera adecuada o organizar incluso. Bueno, los resultados de los simulacros y las actividades afines deberán ser también reportados a la brevedad para ofrecer oportunidades de mejora en un escenario real, ¿no? Y por último, todo es perfectible, adaptable y actualizable de acuerdo a nuestro contexto, nuestras experiencias, a la retroalimentación entre cada uno de los participantes después de un evento, ¿no? Después de un evento catastrófico o incluso los mismos simulacros, ¿no? Ver qué podemos ajustar cada vez mejor. Y bueno, con eso me despido. Muchas gracias por la atención y uh, gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. Permiso. Muchas gracias, licenciado Domingo, por su brillante exposición en relación a la gestión de riesgos de desastres en archivos documentales. Han sido dos ponencias muy productivas, con bastante contenido. Queremos dar pase ahora a la segunda fase del programa, que es la ronda de preguntas. A ambos ponentes se les ha realizado unas preguntas, se les ha seleccionado. Vamos a partir con el ingeniero Chicoma, que consulta en lo siguiente. ¿Qué proceso de la gestión de riesgos implementarían primero y con qué objetivo? Mm, a ver, vamos a pasar a la pregunta al ponente Jesús. ¿Qué acción preventiva aplicarían contra agua, fuego y daño físico en el archivo? Mm, Hola de nuevo. Mm, Eh, o sea, ¿qué acción preventiva frente a cada uno de sí. estos tipos de desastres? Frente a tema de incendios, por ejemplo, como dije, una de las medidas es poder establecer el estado del cableado eléctrico que hay en el repositorio, qué fuentes de deterioro pueden haber cerca. Eh, Eso para el caso de incendios, ¿no? O bueno, si nuestro repositorio o lugar de trabajo cerca a una cocina o un lugar industrial susceptible a incendios que pudiera generar algún tipo de, de contagio, ¿no? Frente a un desastre. En el caso de inundaciones, bueno, verificar el estado de nuestros techos para el caso de eh, lluvias, entender cuál es el nivel de tolerancia de estas infraestructuras para evitar inundaciones, filtraciones, el estado de las tuberías para evitar inundaciones también, ¿no? Eh, es importante sí tener todo esto en cuenta. En cuanto al sismo, bueno, entender primero cuál es la calidad de construcción o el estado del edificio como tal. También la calidad de nuestras estanterías, si se trata de estantería fija, móvil, se fija qué tan fija está, ¿no? Qué tan estable frente a un movimiento telúrico también. Creo que esos son puntos clave o básicos para poder prevenir, atenuar cualquier tipo de estas emergencias. Ujú. Gracias. Hay otra pregunta. Indican qué documentos se rescatan primero durante una emergencia y por qué.
En primer lugar, eh, si tenemos material declarado patrimonio de la nación, es lo primero que tendríamos que salvar o tener en cuenta en nuestro mapa de riesgo. Luego, material, sí, antiguo, material, bueno, material patrimonio no necesariamente puede ser tan antiguo, pero sí algo que marque eh, una referencia relevante en nuestro acervo o en nuestra colección. En cuanto a estabilidad física, sí, el material más antiguo puede ser susceptible a más daños por un tema de tintas, corrosiones, por la propia naturaleza del bien. Si se trata de material colonial con tintas metaloácidas, ante una humedad excesiva, puede ser mucho más susceptible a daños que un material moderno. Ahora también hay material moderno como el papel cuché, que frente a una fuente de humedad muy grande, pues prácticamente se petrifica y es insalvable. O sea, definir la sensibilidad de nuestro material, su relevancia patrimonial, su relevancia histórica y su sensibilidad ante cualquier tipo de los años. Hacer este mapeo, esta jerarquización, va a ser importante para definir, ¿no?, cuál sería lo primero en salvar. Y también su, eh, su alta consulta. Si es un material muy consultado, también. Si no está digitalizado, también, ¿no? Es importante tener todos estos criterios en cuenta. Gracias, licenciado. Bueno, de esta manera queremos cerrar las conferencias sin antes no agradecer a nuestros ponentes que nos han dado unas buenas referencias partiendo desde lo general hasta lo particular, ¿no? De este tema sobre gestión de riesgos y desastres, especialmente en archivos. Ha sido un tema muy rico, hemos podido establecer cuáles son los puntos más determinantes desde la prevención, la etapa de actuación y la etapa de recuperación, donde se ha podido abordar tenemos que identificar los peligros para minimizar o mitigar los riesgos, resaltar el tema de los diagnósticos situacionales que van de la mano como una base de información para generar estos planes de gestión de riesgos. Es importante conocer, como lo dijeron ya los licenciados que han estado en ponencias, su caso específico en sí, porque cada caso, bueno, en los temas de prevención tienen sus características particulares, al igual que los bienes a los que nosotros vamos a aplicar los planes de gestión de riesgos. Entonces, es importante conocer todo este material en sí documental que puedan tener nuestros distintos archivos o nuestros distintos repositorios en sí. Me parece bastante importante el tema de las brigadas, que lo mencionó el licenciado Jesús, ya que es un acto interdisciplinario entre todas las fuerzas que nos pueden acompañar para ya actuar, ¿no?, en el proceso tanto de actuación como de recuperación. Es una forma ordenada de poder llevar a cabo nuestro plan de gestión de riesgos. Más aún así, como lo mencionaron también, siempre estar en constante evaluación, lo que nos lleva a seguir con acciones preventivas para continuar con el tema de la preservación documental. Después de cada riesgo, de cada desastre o siniestro, siempre hacer o actuar bajo una evaluación posterior que nos pueda brindar a seguir alimentando esta base de datos o información que nos podría llevar a mejorar nuestros protocolos, ¿no? Siempre llevar al tema de los simulacros en una cuestión ya específica en relación a nuestros bienes documentales, mantener el tema actualizado de las listas rojas, también el tema actualizado sobre la caja de emergencias que siempre tenemos que tener a la mano, ¿no? Ha sido una ponencia muy interesante de ambos licenciados, el ingeniero, y bueno, quiero culminar
de esta manera la conferencia y agradecer nuevamente a nuestros dos ponentes por sus destacadas exposiciones, así como también a todas las personas que nos han acompañado y asistido en esta transmisión en vivo por Facebook Live de la Escuela Nacional de Archivística y del Archivo General de la Nación. A todos ustedes también les informamos que quienes deseen la certificación de la presente conferencia por 3 horas académicas deberán registrarse y completar sus datos personales en el formulario de asistencia, el cual estamos fijando en los comentarios de la presente transmisión en vivo en Facebook. Finalmente, les extendemos una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y de esta manera puedan estar informados de los próximos eventos académicos, conferencias y cursos de capacitación que venimos ofreciendo a nuestra comunidad académica. Así como también quedan cordialmente invitados a nuestra siguiente conferencia a realizar el jueves 30 de octubre, que lleva como título Firma Digital y Electrónica en el Perú. No, sin más que decirles, los invitamos a que no se lo pierdan la siguiente semana y los esperamos. Muchas gracias y buenas noches con todos.